Imagina Tenochtitlan en las horas previas al amanecer. La gran ciudad-isla aún descansa bajo un manto de oscuridad, sus calles y canales apenas iluminados por el último aliento de la noche. En los palacios, los guerreros sueñan con batallas futuras. En los templos, los sacerdotes contemplan las estrellas que pronto se desvanecerán. Pero en miles de hogares dispersos por toda la ciudad, ya ha comenzado el verdadero trabajo que sostiene al imperio. Es un sonido el que rompe el silencio. No el rugido de tambores de guerra, no el canto ceremonial de los sacerdotes. Es algo mucho más humilde, mucho más fundamental. Es el ritmo sordo, constante, hipnótico del metate contra el maíz. Es el primer latido del día en Tenochtitlan, y son manos de mujer las que lo producen, mientras los primeros rayos del sol apenas comienzan a rozar las cimas de los volcanes que rodean el Valle de México, mientras el lago que abraza la ciudad refleja los últimos destellos de Venus en el cielo occidental. Miles de mujeres aztecas ya llevan horas despiertas, arrodilladas frente a sus metates de piedra volcánica, con las rodillas apoyadas en petates tejidos por sus propias manos, muelen el maíz que alimentará a guerreros, sacerdotes, artesanos y gobernantes. Sus brazos se mueven en un vaivén rítmico que ha sido exactamente el mismo durante siglos. Un movimiento que aprendieron observando a sus madres, que a su vez lo aprendieron de las suyas, en una cadena ininterrumpida que se pierde en la niebla del tiempo. Este sonido del metate, este ritmo que precede al amanecer, es el latido invisible que sostiene al imperio más poderoso de Mesoamérica. Pero la historia que normalmente escuchamos sobre los aztecas raramente comienza aquí. Comienza en campos de batalla, en las grandes ceremonias de los templos, en los salones donde los tlatoanis toman decisiones que cambiarán el destino de pueblos enteros. La historia que conocemos se centra en conquistas y rituales. Es una historia de hombres. Pero hoy vamos a contar otra historia. Una historia que ha permanecido en las sombras. No porque fuera menos importante, sino porque la importancia de las mujeres aztecas era tan fundamental, tan entretejida en cada aspecto de la vida cotidiana, que se volvió invisible. Como el aire que respiramos o el latido de nuestro corazón, su trabajo era esencial, pero raramente mencionado en las crónicas que han sobrevivido. Estamos hablando de las mujeres que sostenían el imperio azteca con trabajo que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer. Mujeres que transformaban granos de maíz en el alimento sagrado que nutría a 200,000 personas cada día. Mujeres cuyos dedos tejían no solo las prendas que vestían a toda la población, sino también las mantas que servían como tributo y como moneda, las mismas que sostenían la economía del imperio. Mujeres que traían nueva vida al mundo en partos que eran considerados batallas tan sagradas como cualquier guerra y que a veces costaban sus propias vidas, transformándolas en diosas. Esta es la historia de cómo la vida cotidiana de las mujeres aztecas no era simplemente un complemento a las grandes hazañas masculinas, sino la base misma sobre la cual se construyó todo lo demás. Es la historia de un sistema de complementariedad de género tan sofisticado que los hombres y mujeres del imperio entendían que ninguno podía existir sin el otro, que cada esfera de actividad era igualmente vital para la supervivencia y prosperidad de su civilización. En Tenochtitlan, durante esos años dorados del siglo XV y principios del XVI,
Antes de que todo se derrumbara con la llegada de los conquistadores españoles, existía una comprensión del género que era al mismo tiempo diferente y profundamente igualitaria en formas que la Europa de esa época no podía ni imaginar. Los aztecas creían en una división clara y absoluta entre los roles masculinos y femeninos, sí, pero esta división no implicaba jerarquía. No era que un género fuera superior al otro. Era que cada uno poseía su propio poder, su propia esfera de influencia, su propia conexión con lo divino. El concepto azteca del calli, la casa, se extendía mucho más allá de las 4 paredes de un hogar individual. El calli era la unidad básica de organización social. Era familia, era comunidad, era el barrio entero. Y así como una casa necesitaba tanto de quienes trabajaban dentro como de quienes salían a proveer desde afuera, así también el imperio necesitaba del trabajo interior, doméstico, de las mujeres tanto como necesitaba las conquistas exteriores de los hombres. Pero comencemos donde comienza cada día en Tenochtitlan. Comencemos con el sonido del metate en la oscuridad que precede al alba. Comencemos con las manos que transformaban piedra y grano en el sustento de un imperio. En la oscuridad absoluta de las 4 de la mañana, mucho antes de que el primer canto del pájaro anuncie la llegada del día, una mujer azteca ya está despierta. No hay despertadores, no hay relojes. Su cuerpo conoce el tiempo de una manera que nosotros hemos olvidado. Sabe que debe levantarse ahora, en este momento preciso de la noche que aún no es día, porque el trabajo que tiene por delante no esperará. Se mueve en silencio para no despertar a su familia. Su esposo y sus hijos mayores aún descansan en sus petates, envueltos en mantas tejidas por sus propias manos. Con gestos que la oscuridad no entorpece porque los ha repetido miles de veces, aviva las brasas del fogón que nunca se ha extinguido completamente. Las 3 piedras del fogón, cada una de ellas considerada una manifestación de una diosa diferente, sostienen el comal donde pronto se cocinarán las tortillas del día. Pero antes de las tortillas, antes de alimentar a su familia, antes de que comience oficialmente el día, hay trabajo que hacer. Trabajo que comenzó la noche anterior, cuando puso el maíz a remojar en agua con cal en una olla de barro. El proceso se llama nixtamalización, aunque ella nunca lo llamaría así. Para ella es simplemente lo que se hace, lo que siempre se ha hecho. Lo que su abuela le enseñó a su madre y su madre le enseñó a ella. Durante la noche, mientras todos dormían, la cal ha estado actuando sobre los granos de maíz, ablandando la cáscara dura que los protege, liberando nutrientes que de otra manera permanecerían bloqueados dentro del grano. Es un proceso químico que los aztecas perfeccionaron hace siglos, mucho antes de que existiera la palabra química. Sin este proceso, sin esta transformación alquímica que ocurre en la oscuridad de la noche, el maíz sería insuficiente para sostener la vida. Causaría pelagra, deficiencias nutricionales que debilitarían a quien lo comiera. Pero con la nixtamalización, el maíz se transforma en un superalimento capaz de sostener civilizaciones enteras. Ahora, en la oscuridad, antes del amanecer, la mujer cuela el maíz cocido, enjuagándolo cuidadosamente para quitar la cal y las cáscaras que se han desprendido. Los granos hinchados, transformados, están listos para el metate. Y aquí comienza el verdadero trabajo del día. El metate es una pieza de piedra volcánica, áspera y pesada, ligeramente inclinada. Mide aproximadamente medio metro de largo y ha sido tallado específicamente para este propósito. Junto a él está la mano del metate, otra piedra más pequeña que cabe perfectamente entre sus palmas.
Esta herramienta ha estado en su familia durante generaciones. Lleva las marcas del uso de su madre, de su abuela, tal vez de la abuela de su abuela. Cada día que pasa, ella misma añade más desgaste a la piedra, puliendo su superficie con el trabajo de sus manos. Se arrodilla frente al metate. Es una postura que mantendrá durante las próximas 4 a 8 horas. Sus rodillas presionan contra el petate. Coloca un puñado de maíz nixtamalizado sobre la piedra y comienza a moler. El movimiento es engañosamente simple. Empuja la mano del metate hacia adelante, presionando los granos contra la piedra áspera. Los granos se rompen, se pulverizan, se transforman en pasta. Tira la mano del metate hacia atrás, recogiendo más granos en el proceso. Empuja hacia adelante nuevamente, y otra vez, y otra vez, y otra vez. El sonido es rítmico, constante, meditativo. Piedra contra grano. Un ritmo que se puede escuchar en todo el barrio, porque en cada casa, en cada hogar de Tenochtitlan, otra mujer está haciendo exactamente lo mismo. Si pudiéramos elevarnos sobre la ciudad en esas horas antes del amanecer, escucharíamos un concierto de metates, miles de ellos, creando una sinfonía de piedra que es el verdadero himno del imperio. Sus manos se mueven con una precisión nacida de años de práctica. No puede permitirse el más mínimo descuido porque la piel de sus palmas está peligrosamente cerca de la piedra. Áspera, una presión demasiado fuerte, un movimiento descuidado, y la piel se rasparía, se abriría. Las mujeres que aprenden este oficio a menudo desarrollan lo que ahora llamaríamos estigmas de masa. Abrasiones dolorosas en las palmas de las manos donde la piel se ha desgastado por el roce constante contra la piedra. Pero con el tiempo, con suficiente práctica, las palmas desarrollan callos protectores y las manos aprenden el ángulo exacto, la presión exacta, el movimiento exacto. El maíz se va transformando gradualmente bajo sus manos. Lo que comenzó como granos individuales se convierte en una pasta gruesa, luego más fina, más suave. Añade un poco de agua de vez en cuando para mantener la consistencia correcta. Demasiada agua y la masa será imposible de manejar. Muy poca y será seca, quebradiza. El conocimiento de cuánta agua exactamente es algo que no se puede enseñar con palabras. Solo se aprende haciendo, fallando, intentando nuevamente. Mientras muele, su mente no está vacía. Piensa en lo que debe hacer durante el día. Piensa en el tejido que dejó a medio terminar la noche anterior. Piensa en su hija mayor, que pronto estará en edad de casarse. Piensa en el tributo que su familia debe entregar al Calpulli este mes. Tal vez reza en silencio, hablando con las diosas que presiden sobre este trabajo sagrado. Porque esto es trabajo sagrado. Cada aspecto de la preparación de alimentos en el mundo azteca está impregnado de significado religioso. Las 3 piedras del fogón sobre las que descansa el comal son manifestaciones de diosas. El metate mismo es considerado sagrado. El maíz es el regalo de los dioses, la sustancia de la cual fueron hechos los humanos en la última creación del mundo. Transformar el maíz en alimento no es simplemente cocinar. Es participar en un acto de creación continua. Es mantener el orden del cosmos. Y hay reglas estrictas, tabúes que deben observarse. Si el metate se rompe, es señal de gran desgracia para la familia. Si una tortilla se dobla sobre el comal durante la cocción, significa que alguien que se fue regresará pronto a casa. Si un hombre come un tamal que se pegó a la olla durante la cocción, nunca tendrá buena puntería en la batalla. Si come tortillas directamente del comal sin esperar a que se enfríen, su flecha no encontrará su objetivo. Si patea las piedras del fogón,
Sus pies se adormecerán en la guerra y no podrá correr cuando lo necesite. Estos no son simplemente supersticiones. Son la evidencia de una creencia profunda en la interconexión de todas las cosas. Lo que sucede en el espacio doméstico del hogar afecta directamente lo que sucede en el campo de batalla exterior. Las acciones de la mujer en su cocina tienen consecuencias reales para la suerte de su esposo en la guerra. El interior y el exterior, lo doméstico y lo público, lo femenino y lo masculino, están inextricablemente entrelazados. Esta interconexión se manifiesta de maneras que los cronistas españoles encontraron difíciles de entender. Cuando una mujer azteca perdía la vida durante el parto, se consideraba que había caído en batalla. Su cuerpo era tratado con el mismo honor que el de un guerrero caído. Se creía que su alma viajaba al mismo cielo que los guerreros caídos en combate, donde acompañaba al sol en su travesía diaria por el cielo. Más aún, se creía que su cuerpo retenía un poder espiritual tan grande que era celosamente protegido y honrado en ceremonias especiales. ¿Por qué? Porque dar a luz era literalmente considerado una forma de guerra. Durante el embarazo y el parto, la mujer se convertía en una guerrera, enfrentando fuerzas que ponían su vida en peligro. Estaba luchando para traer una nueva vida al mundo, para capturar un nuevo guerrero o una nueva tejedora para el imperio. Y si caía en el intento, caía como cualquier guerrero, peleando valientemente contra fuerzas superiores. Esta equivalencia entre dar a luz y hacer la guerra no era metafórica, era literal, y se extendía a todo el trabajo doméstico de las mujeres. El trabajo en el hogar no era visto como inferior o menos importante que el trabajo exterior de los hombres. Era complementario, igualmente necesario, igualmente valorado. Pero volvamos a nuestra mujer arrodillada frente a su metate en la oscuridad antes del amanecer. Han pasado varias horas ahora. Sus brazos duelen con un dolor sordo que conoce bien. Sus rodillas están entumecidas de estar tanto tiempo en la misma posición. Sus manos continúan su movimiento rítmico casi por voluntad propia. La masa está casi lista. Finalmente, después de 4, 5, tal vez 6 horas de trabajo continuo, la masa ha alcanzado la consistencia perfecta. Es suave, maleable, con justo el equilibrio correcto de humedad y textura. Toma un pequeño puñado y lo prueba, rodándolo entre sus dedos, sintiendo su textura. Satisfecha, coloca la masa en una olla de barro y la cubre con un paño húmedo. Ahora viene la parte que conocemos mejor, la que aparece en los códices y las descripciones de los cronistas: hacer las tortillas. Toma una pequeña bola de masa y comienza a palmearla entre sus manos, girándola, aplastándola, dándole forma. No usa prensa para tortillas. Esas aún no existen. Todo se hace con las manos, con un palmoteo rítmico que produce su propio sonido distintivo. El sonido de palmas contra masa se suma al coro de metates que aún resuena en la ciudad. En unos pocos movimientos expertos, ha creado un círculo perfecto de masa, delgado y uniforme. Lo coloca sobre el comal caliente. La masa comienza a cocinar inmediatamente, produciendo un aroma que llena la casa. Después de unos segundos, voltea la tortilla. Unos segundos más y está lista. La retira y comienza con la siguiente. Este proceso se repetirá docenas, tal vez cientos de veces antes de que termine el día. Necesita hacer suficientes tortillas para alimentar a su familia en las 3 comidas del día. Y no es solo para su familia inmediata. En el sistema de Calpulli, las casas aztecas a menudo albergan familias extendidas. Puede haber 10, 15, incluso 20 personas que dependen de sus tortillas cada día.
Mientras trabaja, otros miembros de la familia comienzan a despertar. Los hombres se preparan para salir a trabajar en los campos o en sus oficios. Los niños mayores se preparan para ir a la escuela. Pero es el trabajo de ella, el trabajo que comenzó mucho antes de que cualquiera de ellos abriera los ojos, el que hace posible todo lo demás. Sin las tortillas que ha preparado, sin el sustento que proporciona, nada más puede suceder. Y esto se repite no solo en su casa, sino en cada casa de Tenochtitlan. En cada hogar de la gran ciudad isla, en cada uno de los 200,000 o más habitantes, hay mujeres haciendo exactamente el mismo trabajo. La escala es asombrosa cuando realmente te detienes a pensarlo. Millones de tortillas cada día, cada una hecha a mano, cada una representando horas de trabajo arduo que comenzó en la oscuridad antes del amanecer. Este es el trabajo que sostiene al imperio. No las batallas, no las conquistas, no los grandes rituales en los templos. Esas cosas son posibles solo porque las mujeres aztecas cada mañana se levantan en la oscuridad y transforman grano en alimento. Su trabajo es el fundamento literal sobre el cual se construye todo lo demás. Pero la preparación de alimentos es solo una parte del trabajo doméstico de las mujeres aztecas. Hay mucho más. Hay ropa que lavar, casas que limpiar, niños que criar. Y sobre todo, de manera más significativa para la economía del imperio, hay tela que tejer. Si el amanecer de Tenochtitlan comienza con el sonido del metate, el día continúa con el susurro del hilo pasando a través del telar. Porque después de alimentar a su familia, después de que los hombres han partido a sus labores y los niños a sus escuelas, el trabajo de una mujer azteca apenas ha comenzado. Y para la mayoría de las mujeres en Tenochtitlan, la mayor parte de sus horas de vigilia se dedicarán a una sola actividad: tejer. El tejido era tan central a la identidad femenina azteca que comenzaba literalmente desde el momento del nacimiento. Cuando una niña nacía, la partera cortaba cuidadosamente su cordón umbilical y lo guardaba. Luego, en la ceremonia de nombramiento que ocurría 4 días después del nacimiento, se le daban a la bebé los implementos de su futuro oficio. Mientras que a un niño se le daban un pequeño escudo, arco y flechas, a una niña se le daban miniatura de un huso, una rueca y una canasta de tejido. La partera hablaba directamente a la recién nacida, diciéndole: «Tu lugar está aquí, en el corazón del hogar, junto al fuego, junto a la piedra de moler. Tu tarea es el trabajo del hogar, la vida junto al fuego, junto a la piedra de moler». Y luego, en un gesto cargado de simbolismo, el cordón umbilical de la niña era enterrado junto al fogón de la casa, a diferencia del cordón umbilical de un niño que sería llevado a un campo de batalla lejano para ser enterrado allí, atando al niño a una vida de guerra y viajes. El cordón de la niña la ataba físicamente a la casa, al hogar, al espacio doméstico. Pero doméstico en el mundo azteca no significaba lo que significa hoy. El calli, la casa, era una unidad económica, social y política. Era el lugar donde se producía la mayor parte de la riqueza del imperio. Y las mujeres eran las principales productoras de esa riqueza a través de su trabajo textil. Desde los 4 o 5 años de edad, una niña azteca comenzaba a aprender el oficio que definiría su vida. Observaba a su madre, a sus tías, a su abuela. Veía cómo sus manos se movían, cómo manipulaban el huso, cómo sus dedos volaban a través de los hilos en el telar. Al principio le daban tareas simples: separar fibras, enrollar hilos, tareas que sus pequeñas manos podían manejar. Para cuando tenía 7 u 8 años ya estaba hilando.
El proceso de hilar, de transformar fibras de algodón o maguey en hilo utilizable, requería habilidad y paciencia enormes. Se sentaba junto a su madre, manipulando el huso y la rueca, aprendiendo la tensión exacta que se necesitaba, la velocidad correcta de rotación. Sus primeros intentos producían hilos irregulares, gruesos en algunos lugares y delgados en otros. Pero con práctica constante, sus manos aprendían. Los hilos se volvían más uniformes, más fuertes, más perfectos. Para cuando alcanzaba la pubertad, ya dominaba el telar. El telar de cintura, usado por las mujeres aztecas, era una maravilla de ingeniería simple pero efectiva. Consistía en una serie de palos de madera que sostenían los hilos de la urdimbre. Un extremo del telar se ataba a un poste o árbol. El otro extremo se ataba alrededor de la cintura de la tejedora con un cinturón de cuero. Al inclinarse hacia atrás, la tejedora tensaba los hilos. Al inclinarse hacia adelante, los aflojaba. Su propio cuerpo se convertía en parte de la herramienta, controlando la tensión de los hilos con cada movimiento. Esta tecnología del telar de cintura significaba que el tejido era literalmente un arte corporal. No se podía separar la tela del cuerpo de la mujer que la creaba. Cada movimiento de su torso afectaba la tensión de los hilos. Cada respiración podía ser sentida en la tela. Las tejedoras experimentadas hablaban de cómo podían sentir la tela tomando forma bajo sus manos, cómo sus cuerpos conocían la tensión correcta sin necesidad de pensarlo conscientemente. Los implementos principales del telar tenían sus propios nombres en náhuatl. El más importante era el tzotzopastli, una especie de machete o espada de madera que se usaba para compactar los hilos de la trama contra los ya tejidos, creando una tela densa y fuerte. Este tzotzopastli no era simplemente una herramienta. En la cosmología azteca estaba cargado de significado simbólico profundo, porque aquí está algo extraordinario. Las diosas del tejido también eran diosas de la guerra. Cuando los códices muestran a deidades como Xochiquetzal, Chalchiutlicue o Cihuacuatl, a menudo las representan sosteniendo un tzotzopastli en una mano y un escudo con flechas en la otra. El implemento del tejido y las armas de guerra se presentan juntos, equivalentes en importancia, dos aspectos del mismo poder. Esta asociación entre tejer y guerrear no era accidental. Ambos eran vistos como formas de batalla, formas de lucha. El guerrero luchaba en campos de batalla lejanos para traer cautivos y tributos al imperio. La tejedora luchaba con sus hilos para crear las telas que se usarían como tributos, como moneda, como marcadores de estatus social. Ambos estaban capturando algo valioso para el imperio. Ambos estaban en guerra, solo que en campos de batalla diferentes. Las leyendas que sobreviven de comunidades zapotecas del sur de Oaxaca, que compartían muchas tradiciones con los aztecas, cuentan historias reveladoras. En una de ellas, cuando pueblos vecinos estaban en conflicto, las mujeres de un pueblo aparecieron ante sus enemigos blandiendo sus tzotzopastlis como espadas. Los enemigos vieron en esta visión a las mujeres como guerreras listas para la batalla, portando sus implementos de tejido transformados en símbolos de poder. La guerra se evitó porque el tzotzopastli tenía el mismo poder simbólico que una macana de obsidiana. La diosa patrona de las tejedoras era Xochiquetzal, cuyo nombre significa flor preciosa. Según los mitos aztecas, ella fue la primera mujer que aprendió a hilar y tejer. En el códice matritense se la representa sentada frente a un telar, vestida ricamente, siendo adorada por mujeres con gran habilidad con la aguja. Cada 8 años, durante la fiesta del Atamalcualistli,
Las tejedoras celebraban a Xochiquetzal en una ceremonia especial que honraba el rejuvenecimiento de la naturaleza y, por extensión, el poder creativo del tejido. Pero Xochiquetzal no era la única deidad asociada con el tejido. Tlazolteotl Tosi, principalmente diosa del enequén y el algodón, también estaba íntimamente conectada con el hilado y el tejido. Aparecía con madejas de algodón sin hilar y usos en su tocado. Chalchiutlicue, diosa del agua, también sostenía el tzotzopastli en algunas representaciones. Y la más poderosa de todas, Xihuacuatl, la mujer serpiente, aparecía en las láminas de los códices portando tanto el tzotzopastli como una rodela, el escudo circular de guerra. ¿Qué nos dice esto? Que el tejido era considerado trabajo sagrado, trabajo que conectaba directamente a las mujeres con lo divino. Cuando una mujer se sentaba frente a su telar, no estaba simplemente haciendo una tarea doméstica, estaba participando en un acto de creación que tenía dimensiones cósmicas. Estaba trabajando junto con las diosas, continuando el trabajo de creación que ellas habían comenzado. Y el producto de este trabajo no era trivial. Era absolutamente fundamental para la economía del imperio azteca. Las telas tejidas por las mujeres cumplían múltiples funciones cruciales. Primero, por supuesto, vestían a la población. Cada prenda que usaba cada persona en Tenochtitlan había sido tejida a mano por una mujer. Los hombres usaban taparrabos y capas llamadas tilmatli. Las mujeres usaban faldas llamadas cueitl y blusas sin mangas llamadas huipilli. Las mujeres y hombres nobles podían usar prendas más elaboradas, con diseños más complejos, pero todas, desde la más humilde hasta la más elaborada, habían pasado por las manos de una tejedora. La calidad y complejidad del tejido indicaban el estatus social. Los plebeyos usaban ropa hecha de fibra de maguey, áspera pero duradera. Los nobles usaban algodón, un material mucho más fino y suave que era considerado un lujo. De hecho, el algodón estaba tan estrictamente controlado que si un plebeyo era descubierto usando ropa de algodón sin autorización, enfrentaba castigos severos. La tela que vestías literalmente anunciaba tu lugar en la sociedad. Pero más importante aún para la economía del imperio, las telas servían como tributo. Los pueblos conquistados por los aztecas debían pagar tributo regular al imperio, y una enorme proporción de ese tributo consistía en mantas de algodón tejidas. La matrícula de tributos, un documento que registra los tributos debidos por diferentes regiones, muestra que algunos pueblos debían entregar miles de mantas cada 80 días. Estas mantas no eran pequeñas. Algunas medían hasta 10 brazas de largo, ricamente decoradas con diseños elaborados. Tejer estas mantas de tributo requería un trabajo masivo. Una sola mujer, trabajando sola, podría tardar semanas en completar una manta grande y elaborada. Multiplicado por los miles de mantas que debían producirse, estamos hablando de millones de horas de trabajo femenino cada año, solo para cumplir con las demandas de tributo. Y aquí está la cosa crucial. Este trabajo de tributo recaía casi exclusivamente sobre las mujeres. Los hombres podían ser llamados a la guerra, podían ser obligados a trabajar en proyectos de construcción pública, podían tener que entregar productos agrícolas, pero el tributo en telas era responsabilidad femenina. En un sentido muy real, el imperio azteca estaba construido sobre el trabajo de las manos de las mujeres, pasando hilos a través de telares. Además del tributo, las telas también servían como moneda. En una sociedad que no usaba monedas metálicas acuñadas, las mantas de algodón funcionaban como una forma de dinero.
Tenían valores estandarizados que todos conocían. Una manta pequeña podía valer cierta cantidad de maíz o frijoles. Una manta más grande y elaborada valía más. Cuando una pareja se casaba, el novio tradicionalmente le daba a su nueva esposa 5 mantas de algodón para que ella las usara en el mercado, para comprar los suministros necesarios para el hogar. Esto significaba que las mujeres no solo producían telas, sino que también controlaban una parte significativa de la economía a través del comercio de telas. En los grandes mercados como el de Tlatelolco, las mujeres vendedoras de telas eran figuras comunes. Comerciaban, negociaban, intercambiaban. Su conocimiento íntimo del valor de las telas, ganado a través de años de producirlas, las convertía en comerciantes expertas. El trabajo textil también marcaba momentos importantes en el ciclo de vida de una mujer. Cuando una joven alcanzaba la pubertad, era su habilidad con el telar lo que demostraba que estaba lista para el matrimonio. Las madres aconsejaban a sus hijas adolescentes sobre la importancia de ser buenas tejedoras, diciéndoles que esta habilidad determinaría su valor como esposas y su capacidad para sostener un hogar. En el matrimonio, el tejido continuaba siendo central. Una esposa era responsable no solo de tejer la ropa para su propia familia, sino también de producir telas para intercambiar por otros bienes necesarios. Su habilidad con el telar determinaba directamente la prosperidad de su hogar. Una buena tejedora podía elevar el estatus económico de su familia entera. Una tejedora pobre podía condenar a su familia a la pobreza, e incluso al final de sus vidas, el tejido permanecía con las mujeres. Cuando una tejedora llegaba al final de su tiempo, era sepultada con los implementos de su oficio. Su uso, su tzotzopastli, sus palos de telar. Estos objetos la acompañaban a la otra vida, marcando su identidad como tejedora para toda la eternidad. Los diseños que las mujeres tejían no eran arbitrarios. Cada patrón, cada color, cada símbolo tenía significado. Los diseños podían indicar la región de origen de la tejedora. Podían contar historias, representar deidades, marcar ocasiones especiales. El tejido era un lenguaje visual, y las mujeres aztecas eran fluidas en este lenguaje de hilos y colores. Los colores mismos eran significativos. El rojo simbolizaba el sol, la guerra y la vida. El azul simbolizaba el agua, la muerte y la penitencia. El amarillo simbolizaba el maíz y la fertilidad. El verde simbolizaba la vegetación y la primavera. Cada color requería tintes específicos, muchos de ellos producidos por las mismas mujeres que tejían. La cochinilla producía rojos brillantes. El índigo producía azules profundos. Diferentes plantas y minerales producían la gama completa de colores que adornaban las telas aztecas. El proceso de teñir las fibras era en sí mismo un arte que requería conocimiento especializado. Las mujeres necesitaban saber qué plantas usar, cómo prepararlas, cuánto tiempo remojar las fibras, cómo fijar los colores para que no se desvanecieran. Este conocimiento se transmitía de madre a hija, un currículum de química aplicada enseñado al lado del telar. Cuando los españoles llegaron y vieron por primera vez las telas aztecas, quedaron asombrados por su calidad y belleza. Los cronistas escribieron sobre mantas tan finamente tejidas que rivalizaban con las mejores sedas europeas. Describen colores tan brillantes y duraderos que superaban cualquier cosa que conocieran. El arte textil azteca no era primitivo o simple. Era sofisticado, complejo, el resultado de siglos de refinamiento y perfección. Pero más allá de la técnica,
Más allá de la belleza estética, el tejido azteca representaba algo profundo sobre el lugar de las mujeres en su sociedad. En el acto de tejer, las mujeres no eran pasivas o subordinadas, eran creadoras activas, estaban produciendo valor económico tangible, estaban ejerciendo control sobre recursos importantes, estaban conectándose con lo divino a través de su trabajo. El paralelismo entre tejer y guerrear no era solo simbólico, era una afirmación real del valor equivalente de ambas actividades. Si un hombre ganaba honor capturando enemigos en la batalla, una mujer ganaba honor creando telas exquisitas en su telar. Si un guerrero sostenía el imperio conquistando territorios, una tejedora lo sostenía produciendo las telas que vestían, comercializaban y pagaban tributos. Esta es la razón por la cual las diosas del tejido también eran diosas de la guerra. No había contradicción allí. Ambas eran formas de poder, formas de creación, formas de sostener el orden cósmico. El Tzotzopaztli y la macana eran equivalentes porque ambos eran instrumentos de batalla, solo que en campos diferentes. Y así, cada día en Tenochtitlan, después de que el sonido del metate se desvanecía con el amanecer, surgía el susurro de hilos pasando a través de miles de telares. Era el sonido del imperio tejiendo su propia existencia, creándose a sí mismo hilo por hilo en los movimientos de manos femeninas. Pero de todos los roles que las mujeres aztecas desempeñaban, ninguno era más poderoso, más peligroso o más sagrado que el de dar a luz. Y ninguna figura encarnaba este poder más completamente que la Tlamatl-Kiticitl, la partera. La Tlamatl-Kiticitl no era simplemente una asistente médica, era una guerrera especializada, una sacerdotisa, una figura de autoridad respetada y temida en igual medida. Su rol comenzaba mucho antes del parto y continuaba mucho después. Era ella quien guiaba a una mujer a través del proceso más peligroso de su vida. Traer una nueva alma del 13º cielo, el más alto de todos, y anclarla en un cuerpo físico en la tierra. Cuando una mujer sospechaba que estaba embarazada, lo primero que hacía era buscar a una partera. Esta no era una decisión que se tomaba a la ligera. Una familia podía pasar tiempo considerable encontrando la partera correcta, preguntando sobre su experiencia, su conocimiento, sus éxitos y fracasos pasados, porque de esta mujer dependería literalmente la vida de la madre y el bebé. Una vez seleccionada, la partera se convertía en una presencia constante en la vida de la embarazada. La visitaba regularmente en su casa, examinándola, sintiendo la posición del bebé, ofreciendo consejos sobre lo que debía y no debía hacer. Este conocimiento era extenso y específico. La partera instruía a la mujer embarazada sobre la importancia del cuidado personal y la alimentación adecuada. Le decía que se bañara con agua tibia regularmente. Le aconsejaba continuar teniendo relaciones sexuales con su esposo hasta el 7º mes de embarazo, porque se creía que esto fortalecía al bebé y que interrumpir las relaciones demasiado pronto resultaría en un niño débil y enfermizo. Le advertía sobre no levantar cosas pesadas, no correr, no sobresaltarse con sustos repentinos. Cada uno de estos consejos estaba basado en siglos de observación y experiencia transmitida de partera a partera. Aunque no tenían la terminología médica moderna, las parteras aztecas entendían profundamente los riesgos del embarazo y cómo mitigarlos. La dieta era particularmente importante. La partera recomendaba una alimentación equilibrada, rica en maíz, frijoles, chiles y verduras, los alimentos básicos de la dieta azteca.
pero también sugería alimentos específicos en diferentes etapas del embarazo, ciertos tés de hierbas para fortalecer el útero, ciertos alimentos para asegurar que el bebé creciera fuerte, ciertos preparados para prevenir complicaciones. 2 meses antes de la fecha esperada del parto, la partera realizaba una evaluación crucial. Palpaba cuidadosamente el vientre de la embarazada, sintiendo la posición del bebé. Si el bebé no estaba en la posición correcta para el nacimiento, con la cabeza hacia abajo, la partera realizaba una versión externa. Con manos expertas, manipulaba suavemente el abdomen, presionando y girando hasta que el bebé se movía a la posición correcta. Este procedimiento, que requería habilidad enorme y conocimiento íntimo de anatomía, podía ser la diferencia entre un parto relativamente fácil y uno potencialmente mortal. Durante todo el embarazo, la partera también supervisaba rituales importantes. La mujer embarazada tomaba 2 baños de vapor en el temazcalli, el baño de sudor tradicional. El temazcalli era considerado el vientre de la madre tierra misma. Entrar en él era un acto de renacimiento, de purificación. Para una mujer embarazada era una manera de conectarse con el poder de la tierra, de preparar su cuerpo para la batalla que vendría. Porque eso era exactamente lo que el parto representaba, una batalla. No de manera metafórica, sino literal. Durante el embarazo, y especialmente durante el parto, se creía que la mujer estaba poseída por el poder de Cihuacóatl, la mujer serpiente, una de las deidades más antiguas y poderosas del panteón azteca. Cihuacóatl era la gran madre tierra, fuente de toda vida y poder de la naturaleza. Era fertilidad y creación, la fuerza primordial del universo. Cuando una mujer entraba en trabajo de parto, literalmente se transformaba en una manifestación de Cihuacóatl. El poder divino fluía a través de su cuerpo, pero este poder era intenso, abrumador. Era un proceso que demandaba toda su fuerza. Por eso el parto era tan desafiante. No era simplemente un proceso biológico, era un encuentro con lo divino en su forma más cruda y poderosa. Cuando comenzaban las contracciones, la familia enviaba por la partera inmediatamente. Ella llegaba con su bolsa de implementos, hierbas medicinales, herramientas de obsidiana para cortar el cordón umbilical, amuletos protectores, todo lo que podría necesitar. Pero su recurso más importante era su conocimiento, acumulado a través de años, décadas a veces, de asistir nacimientos. La partera supervisaba cada etapa del trabajo de parto. Preparaba tés de hierbas para ayudar con las contracciones. El cuapatli, una hierba específica, tenía la virtud de empujar al bebé hacia afuera, estimulando contracciones más fuertes. Si los dolores persistían, pero la mujer no dilataba, la partera le daba una medida de medio dedo de cola de tlacuatzin, el tlacuache. Los españoles quedaron asombrados por la efectividad de estos remedios herbolarios que parecían funcionar mejor que cualquier cosa que conocieran en Europa. Durante el parto mismo, la partera colocaba a la mujer en una posición de cuclillas, sujetándola de los talones. Esta posición, que utilizaba la gravedad para ayudar al nacimiento, resultaba en partos más rápidos y menos dolorosos que la posición acostada que era común en Europa. Los cronistas españoles notaron con sorpresa que las mujeres aztecas parecían dar a luz con mucho menos esfuerzo que las españolas y se recuperaban más rápidamente. Durante todo el proceso, la partera hablaba constantemente a la mujer en trabajo de parto. La animaba, la consolaba, le daba instrucciones. Pero también hablaba al bebé, llamándolo
urgiéndolo a emerger de su lugar de descanso en el 13º cielo y entrar al mundo de los vivos. Y cuando el bebé finalmente emergía, era la partera quien lo recibía primero en sus manos. Era su voz la que daba la primera bienvenida al recién nacido. Y era en este momento que se revelaba el papel verdaderamente extraordinario de la partera. Si el bebé era un niño, la partera le hablaba como a un futuro guerrero. Le decía: «Eres asignado al centro, al medio, a las planicies, y así, allí dentro del campo de batalla, tu nombre será inscrito. Será registrado para que tu renombre no sea olvidado, no sea perdido». Luego colocaba en sus pequeñas manos un escudo diminuto, un arco y flechas en miniatura, objetos que simbolizaban su futuro destino. Si el bebé era una niña, la partera le hablaba de manera diferente pero igualmente ceremonial. Le decía: «Tu tarea es el hogar, la vida junto al fuego, junto a la piedra de moler». Y le daba implementos en miniatura de mujer, un uso pequeño con su rueca, una canasta, una escoba. Estas palabras no eran simplemente rituales vacíos. Eran declaraciones performativas que literalmente creaban el destino del niño. Al hablar estas palabras, la partera estaba tejiendo al recién nacido en la estructura social del universo azteca, asignándole su lugar, su función, su identidad. Pero aquí está la cosa extraordinaria. Cuando la partera hablaba a un niño recién nacido, se decía que estaba hablando habla de hombre. Aunque ella era una mujer, en este momento ritual, ella estaba ocupando un rol que normalmente era masculino, el rol de orador público, de declarante autoritativo. El parto era uno de los pocos contextos en los que una mujer podía hablar con autoridad pública total, porque solo una mujer podía manejar el poder peligroso que habitaba el momento del nacimiento. Después del parto, el trabajo de la partera continuaba. Ella cortaba y ataba el cordón umbilical con gran ceremonia. El cordón se guardaba cuidadosamente para ser tratado de maneras específicas según el sexo del bebé. Si era un niño, su cordón sería entregado a guerreros jóvenes, que lo llevarían ceremonialmente a un campo de batalla y lo enterrarían allí, atando al niño para siempre a su destino como guerrero. Si era una niña, su cordón se enterraba junto al fogón de la casa, atándola a su destino en el espacio doméstico. La placenta también recibía tratamiento ceremonial. Se enterraba en un rincón específico de la casa, devolviéndola a la tierra de la cual había emergido el poder que había permitido el nacimiento. Durante los 4 días siguientes al parto, la partera permanecía en la casa, cuidando tanto a la madre como al recién nacido. Vigilaba la subida de la leche, asegurándose de que fuera abundante y de buena calidad. Esto era crucial, porque los aztecas no tenían animales domésticos cuya leche pudieran usar como sustituto. Un bebé dependía completamente de la leche de su madre durante los primeros 2 años o más de vida. La partera también supervisaba la recuperación física de la madre. Le preparaba baños especiales de hierbas para ayudar con la curación. Le daba masajes para ayudar al útero a volver a su tamaño normal. Le aconsejaba sobre cuánto descansar, qué comer, cuándo podía volver a sus actividades normales. Pero no todos los partos terminaban felizmente. Las complicaciones maternas e infantiles eran frecuentes, incluso con los conocimientos extensos de las parteras. A veces, a pesar de todos los esfuerzos, había resultados trágicos. Cuando ocurrían complicaciones graves durante el parto, las parteras poseían conocimientos médicos avanzados para intentar salvar a la madre.
Utilizando instrumentos especializados de obsidiana llamados itztli, podían realizar procedimientos de emergencia que los médicos modernos reconocerían como formas tempranas de cirugía obstétrica. Estas intervenciones, aunque difíciles y delicadas, frecuentemente salvaban vidas que de otra manera se habrían perdido por complicaciones del parto. En los casos más trágicos, cuando una madre perdía la vida durante el parto, las circunstancias eran extraordinarias. Una mujer que caía en el parto era automáticamente transformada en una diosa. Se convertía en una Siwa Pipiltin, una mujer deificada. Su estatus era exactamente equivalente al de un guerrero caído en batalla. Al igual que los guerreros caídos, acompañaban al sol en su viaje diario desde el amanecer hasta el mediodía. Las Siwa Pipiltin acompañaban al sol desde el mediodía hasta el atardecer. Pero su poder era aún más temible que el de los guerreros caídos. Se creía que una mujer transformada en el parto retenía un poder espiritual extraordinario que debía ser respetado y protegido. Por esta razón, cuando ocurría esta transformación, su cuerpo recibía honores especiales. La partera y los familiares de la mujer montaban guardia ceremonial hasta que podía ser sepultada con toda dignidad. El funeral mismo era una ceremonia de estado, con honores equivalentes a los de cualquier guerrero caído en batalla. Esta equivalencia entre dar a luz y hacer la guerra no era abstracta, era concreta, específica, ritualizada, y elevaba el acto de dar a luz y por extensión a todas las mujeres que lo realizaban a un estatus de guerreras. No guerreras metafóricas, sino guerreras reales que arriesgaban sus vidas en batalla y que, en los casos trágicos, recibían exactamente los mismos honores que los guerreros masculinos. La partera que supervisaba todo esto era, por lo tanto, una figura de poder inmenso. Ella controlaba el acceso al momento más peligroso y sagrado de la vida. Ella mediaba entre el mundo de los vivos y el 13º cielo de donde venían las almas. Ella manejaba el poder peligroso de Cihuacuatl, que fluía a través de las mujeres en trabajo de parto. Y su conocimiento no era simplemente empírico. También era espiritual, ritual, cósmico. Sabía no solo cómo ayudar físicamente en un parto, sino también cómo realizar los rituales correctos, cómo hablar las palabras correctas, cómo manejar los objetos sagrados de manera apropiada. Las parteras eran, por lo tanto, respetadas y temidas. Eran esenciales para la continuación de la sociedad. Sin ellas, el conocimiento de cómo traer bebés al mundo de manera segura se perdería. Sin ellas, muchas más complicaciones serían inevitables. Ellas eran, literalmente, guardianas de la vida misma. Y el conocimiento de las parteras era transmitido cuidadosamente de maestra a aprendiz. Una joven mujer que mostrara aptitud e interés podría ser tomada como aprendiz por una partera experimentada. Pasaría años aprendiendo, observando partos, memorizando qué hierbas usar para qué propósitos, practicando palpación abdominal, aprendiendo los rituales y las palabras que debían ser dichas. Este entrenamiento era riguroso y completo. Una partera necesitaba conocer anatomía femenina íntimamente. Necesitaba entender las etapas del embarazo y el parto. Necesitaba reconocer complicaciones y saber cómo responder a ellas. Necesitaba conocer docenas de hierbas medicinales y sus usos. Y necesitaba conocer todos los rituales y protocolos religiosos asociados con el nacimiento. Cuando finalmente se graduaba como partera, una mujer entraba en una profesión de prestigio considerable. Las parteras eran buscadas, respetadas, bien compensadas por sus servicios. Las familias nobles competían por los servicios de las mejores parteras, y todas las familias,
ricas o pobres, nobles o plebeyas, necesitaban parteras. En muchos sentidos, las parteras representaban todo lo que el sistema de género azteca valoraba en las mujeres. Eran expertas en conocimiento doméstico, pero este conocimiento era tratado como sagrado y esencial. Trabajaban principalmente con mujeres y en espacios domésticos, pero su autoridad era reconocida públicamente. Ejercían poder sobre los momentos más cruciales de la vida, pero este poder fluía de su conexión con lo femenino divino en lugar de con lo masculino. Las parteras aztecas nos muestran que doméstico no significaba sin poder, no significaba subordinado, significaba algo completamente diferente. Un tipo específico de poder arraigado en el control sobre los procesos fundamentales de la vida misma. Después del amanecer de moler y tejer, después del mediodía de cuidar niños y preparar comidas, había otro espacio donde las mujeres aztecas ejercían poder económico significativo: el mercado. El gran mercado de Tlatelolco era el corazón comercial no solo de Tenochtitlan, sino de todo el Valle de México. Según las crónicas españolas que lo vieron en su apogeo, era el mercado más grande que habían visto jamás, más grande que cualquier mercado en España, tal vez más grande que cualquier mercado en Europa. Hasta 60,000 personas podían reunirse allí en un día de mercado importante, y una porción significativa de los comerciantes eran mujeres. Caminar por el mercado de Tlatelolco era entrar en un mundo de colores, olores, sonidos. Las secciones del mercado estaban cuidadosamente organizadas. Aquí las vendedoras de tortillas y tamales, ofreciendo comida caliente y fresca. Allí las comerciantes de chile y sal, los condimentos esenciales de toda comida. Más allá, las vendedoras de frijoles, calabaza, tomates, todos los productos agrícolas que alimentaban a la ciudad. En otra sección, las vendedoras de telas. Estas mujeres estaban rodeadas por pilas de mantas en todos los colores imaginables. Mantas sencillas de maguey para los plebeyos, mantas finas de algodón para los nobles, mantas decoradas con diseños elaborados que habían tomado semanas tejer. Cada una tenía su valor conocido, su precio en términos de otras mercancías. Porque el mercado funcionaba principalmente por trueque. Una mujer podía llevar mantas que había tejido e intercambiarlas por maíz, por frijoles, por sal, por chile, por todo lo que necesitaba para alimentar a su familia. O podía intercambiarlas por cacao, que funcionaba como una forma de moneda. Las semillas de cacao tenían valores estandarizados y podían ser usadas para comprar casi cualquier cosa. Las mujeres que vendían en el mercado no eran simplemente vendedoras pasivas. Eran comerciantes expertas, negociadoras hábiles. Conocían el valor de sus mercancías íntimamente. Habían producido muchas de ellas con sus propias manos. Sabían exactamente cuántas horas de trabajo representaba cada manta, cada pieza de cerámica, cada canasta tejida. Y negociaban ferozmente para obtener el mejor intercambio posible. De hecho, cuando un hombre se casaba, tradicionalmente le daba a su nueva esposa 5 mantas de algodón. Estas mantas eran específicamente para que ella las usara en el mercado, para procurar los suministros necesarios para el hogar. Esta no era simplemente una tradición bonita. Era el reconocimiento de que la esposa sería la principal gerente económica del hogar. Ella decidiría qué comprar, cuándo comprar, cómo negociar los mejores tratos. Las mujeres nacidas bajo ciertos signos del calendario eran consideradas especialmente afortunadas en el comercio.
Si una mujer nacía en uno de los días auspiciosos como 10 conejo, 11 agua, 12 perro o 13 mono, se decía que se volvería rica y lograría honor. Prosperaría en los mercados como vendedora de mercancía, como una que servía y mostraba piedad por otros. Estas mujeres eran vistas como bendecidas por los dioses para el éxito comercial. El mercado también era un espacio social importante. Las mujeres no solo iban allí a comprar y vender, iban a encontrarse con amigas, a intercambiar noticias y chismes, a enterarse de lo que estaba pasando en la ciudad y más allá. El mercado era donde las noticias circulaban, donde se formaban opiniones, donde se hacían conexiones sociales. Y había otro tipo de comercio que ocurría en el mercado, el comercio de matrimonios. Las casamenteras, siempre mujeres, frecuentaban el mercado buscando parejas apropiadas para sus clientes. Observaban a las jóvenes, evaluando no solo su apariencia, sino también su comportamiento, su forma de hablar, su forma de comerciar. Una joven que se comportaba bien en el mercado, que mostraba habilidad en el comercio, que era respetuosa pero firme en sus negociaciones, era vista como una buena candidata para el matrimonio. Las casamenteras mismas eran figuras importantes en la sociedad azteca. Eran ellas quienes mediaban los arreglos matrimoniales, quienes negociaban entre familias, quienes determinaban si una unión sería apropiada. Su conocimiento de las familias, de la comunidad, de sus historias, de sus conexiones, era enciclopédico, y este conocimiento les daba poder considerable. Cuando se identificaba una pareja potencial, la casamentera visitaba primero la familia del novio, luego la familia de la novia, luego de vuelta a la familia del novio, a veces haciendo varios viajes antes de que se llegara a un acuerdo. Llevaba mensajes, negociaba términos, sugería compromisos. El matrimonio no era simplemente un asunto entre dos individuos. Era una alianza entre dos familias, con implicaciones económicas y sociales significativas. Y era la casamentera quien hacía que todo esto sucediera. Las mujeres en el mercado también ejercían otras formas de influencia. Las curanderas vendían hierbas medicinales y ofrecían consejos médicos. Las adivinadoras ofrecían leer el futuro en granos de maíz o en los patrones de las llamas. Las vendedoras de comida no solo vendían tortillas y tamales, sino que también servían como centros de información, escuchando conversaciones, pasando noticias. El mercado tenía sus propios gobernantes, jueces que supervisaban las transacciones y resolvían disputas. Y aunque estos jueces eran típicamente hombres, las mujeres podían presentar quejas ante ellos y buscar justicia si sentían que habían sido estafadas en un intercambio. Las mujeres tenían derechos legales completos en el mercado. Podían poseer propiedad independientemente. Podían hacer contratos. Podían demandar y ser demandadas. Esta participación activa de las mujeres en el comercio era tan común, tan normal, que los cronistas españoles lo notaron con sorpresa. Estaban acostumbrados a mercados europeos donde el comercio era principalmente una actividad masculina. Ver a tantas mujeres comerciando activamente, negociando, manejando transacciones complejas, era algo nuevo para ellos. Y el comercio de las mujeres no se limitaba al mercado local. Aunque el comercio de larga distancia era principalmente dominio de los pochtecas, los comerciantes especializados que viajaban a regiones lejanas, las mujeres producían muchos de los bienes que estos comerciantes llevaban. Las mantas tejidas por mujeres eran uno de los principales artículos de comercio de larga distancia. Viajaban desde Tenochtitlan hasta las costas del Golfo, hasta las tierras altas de Guatemala, hasta regiones donde el algodón no crecía,
y las mantas finas eran raras y valiosas. Así que aunque las mujeres mismas no viajaban largas distancias como comerciantes, su trabajo viajaba. Sus manos habían creado los bienes que circulaban por todo Mesoamérica, conectando regiones distantes en redes de intercambio. En un sentido muy real, el imperio azteca se extendía en hilos tejidos por manos de mujer. El control económico que las mujeres ejercían a través de la producción textil y el comercio no era trivial. Era fundamental para el funcionamiento del imperio. Sin las mantas tejidas por las mujeres no habría habido tributo que recolectar. Sin el comercio de las mujeres en los mercados, el sistema de distribución de bienes se habría colapsado. Sin el conocimiento de las mujeres sobre valores y calidades de mercancías, el intercambio económico habría sido mucho menos eficiente. En Tenochtitlan, la economía doméstica no estaba separada de la economía pública. Eran la misma cosa. El hogar era el sitio de producción, el mercado era el sitio de intercambio, y las mujeres operaban en ambos espacios con autoridad y habilidad. Para entender verdaderamente el lugar de las mujeres en la sociedad azteca, necesitamos entender un concepto fundamental: el calli. La palabra calli se traduce generalmente como casa, pero significa mucho más que eso. Calli es estructura, contenedor, unidad de organización. Es la familia, pero también la comunidad. Es el edificio físico donde vives, pero también el concepto abstracto de pertenencia. Los aztecas organizaban su ciudad en unidades llamadas calpulli, literalmente casa grande. Cada calpulli era como un barrio, una comunidad de familias relacionadas que compartían tierra comunal, responsabilidades de tributo y gobierno local. Y cada calpulli estaba compuesto de múltiples calles individuales. Pero aquí está lo fascinante. El mismo patrón de organización que estructuraba la casa individual también estructuraba el calpulli, la ciudad, y en última instancia, el imperio entero. Era un sistema fractal, donde el mismo diseño básico se repetía a diferentes escalas. Y en el centro de este diseño estaba el principio de complementariedad dual. En cada nivel, desde la casa hasta el imperio, había una división entre esferas interiores, asociadas con lo femenino, y esferas exteriores asociadas con lo masculino. En el nivel más básico, una casa era dirigida por una pareja casada. El esposo manejaba asuntos exteriores, trabajaba en los campos o en su oficio, representaba a la familia en asuntos del calpulli, servía en el ejército cuando era llamado. La esposa manejaba asuntos interiores, preparaba comida, tejía telas, criaba a los hijos, mantenía el hogar funcionando. Pero, crucial, estos roles no eran jerárquicos. Uno no era superior al otro. Eran complementarios. La familia no podría funcionar sin ambos. El esposo dependía del trabajo de su esposa, tanto como ella dependía del suyo. Eran socios en una empresa común, sostener la unidad económica y social del hogar. Este mismo patrón se repetía a nivel de la ciudad entera. El gobierno de Tenochtitlan estaba encabezado por una diada de líderes, el Tlatoani y el Cihuacuatl. El Tlatoani, literalmente el que habla, era lo que los españoles llamarían el emperador. Era el líder militar, el jefe de relaciones exteriores, el representante de Tenochtitlan ante otros estados. Su esfera era lo exterior: guerra, diplomacia, conquista. El Cihuacuatl, literalmente mujer serpiente, era el jefe de asuntos internos. Supervisaba la administración de la ciudad, la recolección de tributos, la justicia, el funcionamiento diario del gobierno. Su esfera era lo interior, el manejo doméstico del imperio. Es extraordinario que este rol de Cihuacuatl, aunque
típicamente ocupado por un hombre, llevara un nombre femenino, y en ceremonias especiales el Cihuacoatl se vestía como la diosa Cihuacoatl, literalmente adoptando una identidad femenina. Era como si el rol mismo fuera inherentemente femenino, incluso cuando lo desempeñaba un hombre. Este patrón de dualidad Tlatoani-Cihuacoatl reflejaba perfectamente el patrón de dualidad esposo-esposa en el hogar. En ambos casos había una división clara de responsabilidades entre lo exterior y lo interior, lo público y lo doméstico, pero también un reconocimiento de que ambas esferas eran igualmente necesarias. De hecho, el Tlatoani era frecuentemente referido como la madre y el padre de su pueblo. En los discursos ceremoniales que le daban la bienvenida a un nuevo Tlatoani se le decía: «En tu espalda, en tu regazo, en tus brazos nuestro Señor coloca a los gobernados, los vasallos, la gente común, los caprichosos, los irritables. Por un tiempo aún los acunarás como niños. Mecerás la cuna. Aún estás por colocar a la ciudad en tu regazo, en tu abrazo. Por un tiempo aún continuarás acunándola, meciéndola». Esta metáfora de maternidad aplicada al gobernante más alto del imperio nos dice algo profundo sobre cómo los aztecas pensaban sobre el poder y el cuidado. El líder no era simplemente un guerrero conquistador. Era un cuidador, un nutridor, alguien que sostenía a su pueblo como una madre sostiene a un bebé. El poder supremo se imaginaba en términos domésticos, maternales. Y esta complementariedad se extendía a todas las esferas de la vida. En los templos había tanto sacerdotes como sacerdotisas. Los sacerdotes realizaban las ceremonias públicas en las cimas de las pirámides, conduciendo los rituales espectaculares que los cronistas españoles documentaron. Las sacerdotisas trabajaban más discretamente, hilando y tejiendo las telas que vestían a las estatuas de los dioses, preparando la comida que se ofrecía en los altares, manteniendo los incensarios encendidos. Pero ambos roles eran esenciales. El templo no podría funcionar sin el trabajo público de los sacerdotes ni sin el trabajo doméstico de las sacerdotisas. Una vez más vemos el patrón. División clara de roles, pero equivalencia de importancia. Esta estructura de complementariedad no significaba que no hubiera desigualdades o injusticias en la sociedad azteca. Las había. Las mujeres enfrentaban restricciones reales en su movilidad y sus opciones. No podían convertirse en guerreros en el sentido militar. Raramente ocupaban los cargos políticos más altos. El adulterio era castigado más severamente en las mujeres que en los hombres. Pero lo que el sistema de complementariedad significaba era que el trabajo de las mujeres no era visto como inferior o menos valioso. Su esfera no era subordinada a la esfera masculina. Eran diferentes pero equivalentes. Y en muchos casos, el trabajo femenino era más fundamental, más esencial para el funcionamiento diario de la sociedad. Después de todo, los guerreros podían conquistar nuevos territorios solo porque las mujeres los alimentaban cada día. Los sacerdotes podían realizar las ceremonias religiosas solo porque las sacerdotisas mantenían los templos. El imperio podía recolectar tributos solo porque las mujeres tejían las mantas que constituían gran parte de ese tributo. Los mercados podían funcionar solo porque las mujeres producían y comerciaban bienes. En cada caso, el trabajo visible, público, masculino, dependía del trabajo invisible, doméstico, femenino. No podían existir uno sin el otro. Esta es la razón por la cual el concepto del Calli es tan importante. El Calli no era solo una casa, era un modelo del cosmos entero.
Y en ese cosmos, lo masculino y lo femenino, lo exterior y lo interior, lo público y lo doméstico, eran igualmente necesarios para mantener el equilibrio. Cuando los españoles llegaron y vieron la sociedad azteca, no entendieron esto. Vieron a hombres realizando ceremonias en los templos y asumieron que las mujeres no tenían roles religiosos. Vieron a hombres guerreando y asumieron que las mujeres eran pasivas. Vieron a mujeres moliendo maíz y tejiendo telas y asumieron que esto era trabajo inferior. Pero estaban proyectando sus propias categorías europeas sobre una sociedad que funcionaba según principios completamente diferentes. En Europa del siglo XVI, lo doméstico era definitivamente subordinado a lo público. Las mujeres eran definidas por su relación con los hombres, como hijas, esposas, madres. Su trabajo en el hogar era visto como servicio a los hombres en lugar de contribución independiente a la sociedad. Pero en Tenochtitlan, aunque las mujeres también eran hijas, esposas y madres, estas no eran sus únicas identidades. Eran productoras, comerciantes, sacerdotisas, parteras, curanderas. Su trabajo tenía valor independiente, reconocido y recompensado. No estaban simplemente sirviendo a los hombres. Estaban sosteniendo el imperio. Cuando Hernán Cortés y sus conquistadores finalmente tomaron Tenochtitlan en 1521, transformaron profundamente casi todo lo que encontraron. Los templos fueron derribados, las estatuas de los dioses fueron destrozadas, los códices fueron quemados. Intentaron borrar la civilización azteca de la existencia, y en gran medida tuvieron éxito. El imperio se derrumbó. La población enfrentó enormes desafíos con la llegada de enfermedades europeas. Los sobrevivientes fueron forzados a convertirse al cristianismo, a adoptar costumbres españolas, a abandonar sus formas de vida tradicionales. Pero algo sobrevivió. No en las grandes estructuras de piedra que los conquistadores derribaron, no en los códices que quemaron, sino en los lugares más humildes, más domésticos, más femeninos. Sobrevivió en las manos de las mujeres, que continuaron moliendo maíz en metates de piedra, generación tras generación. Sobrevivió en los dedos de las mujeres que continuaron tejiendo en telares de cintura, creando diseños que habían sido transmitidos de madre a hija durante siglos. Sobrevivió en el conocimiento de las parteras que continuaron trayendo bebés al mundo usando las mismas técnicas, las mismas hierbas, las mismas palabras que sus antepasadas aztecas. Hoy, en comunidades indígenas en todo México, puedes encontrar mujeres que aún nixtamalizan maíz como lo hacían las mujeres aztecas hace 500 años. Puedes encontrar tejedoras cuyos patrones son continuaciones directas de tradiciones textiles prehispánicas. Puedes encontrar parteras cuyo conocimiento ha sido transmitido en una cadena ininterrumpida desde antes de la conquista. El trabajo doméstico, invisible de las mujeres, resultó ser más duradero que todas las glorias públicas del imperio. Los templos cayeron, pero los metates permanecieron. Las pirámides fueron destruidas, pero los telares sobrevivieron. El imperio se derrumbó, pero las mujeres continuaron sosteniendo a sus comunidades de las mismas maneras que siempre lo habían hecho. Esto no es coincidencia. Es la naturaleza misma del trabajo doméstico lo que lo hace tan resistente. Los conquistadores podían derribar estructuras públicas, podían deponer a gobernantes, podían prohibir ceremonias religiosas, pero no podían detener a las mujeres de alimentar a sus familias, no podían detener a las madres de criar a sus hijos, no podían detener a las tejedoras de crear telas, porque sin telas, incluso los españoles no podrían sobrevivir. Lo que sostenía al imperio azteca
resultó ser más fuerte que el imperio mismo. El trabajo invisible de las mujeres ha demostrado ser más permanente que toda la gloria visible de los guerreros y los sacerdotes. Cuando estudiamos la historia azteca, necesitamos recordar esto. Necesitamos mirar más allá de los templos y las batallas, más allá de los rituales y las conquistas. Necesitamos mirar en Timinasi, los lugares humildes, en las cocinas donde las mujeres transformaban maíz en tortillas en las horas antes del amanecer, en los telares donde tejían las telas que vestían y sostenían el imperio, en las habitaciones donde traían nueva vida al mundo en batallas tan sagradas como cualquier guerra. Porque fue allí, en esos espacios domésticos invisibles, donde realmente latía el corazón del imperio. Fue el trabajo de las mujeres lo que lo sostenía. Y es el trabajo de las mujeres lo que aún hoy sostiene a las comunidades descendientes de los aztecas. La próxima vez que comas una tortilla, piensa en las manos que la crearon. Piensa en las horas de trabajo que comenzaron en la oscuridad antes del amanecer. Piensa en las miles de generaciones de mujeres que han repetido exactamente los mismos movimientos, creando el mismo alimento sagrado. Piensa en cómo este trabajo humilde, doméstico, invisible ha sostenido civilizaciones enteras. Piensa en las mujeres aztecas, no como víctimas pasivas o figuras subordinadas, sino como lo que realmente eran. Las columnas vertebrales invisibles sobre las cuales se construyó todo lo demás. Las sostenedoras del imperio. Las creadoras de civilización. Su historia merece ser contada. Su trabajo merece ser recordado. Su poder merece ser reconocido. Si este video te ayudó a ver la historia azteca de una manera nueva, si te hizo apreciar el trabajo invisible que sostiene todas las sociedades, entonces dale like y suscríbete al canal. Hay tantas historias más por contar, tantas voces invisibilizadas que merecen ser escuchadas. Y juntos podemos seguir descubriendo las verdades ocultas de nuestro pasado. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón invisible del Imperio Azteca. Hasta la próxima noche del pasado.